La visita a Chile podría tener más restricciones, podría venir con más sistemas de seguridad, vienen de afuera, se preparan a las personas de acá de Chile. ¿Cómo funciona eso? A ver, primero existe siempre una coordinación entre el cuerpo de seguridad del papado, que es la Guardia Suiza, claro, esencialmente, con uniforme y sin uniforme. Recuerden ustedes que todo grupo de seguridad tiene una parte visible que es también disuasiva, no solo de contención, también que es disuasiva, y tiene otra parte que es invisible y que es generalmente mucho más numerosa, que tiene que ver con los chequeos previos. En los lugares donde van las personas de mucha importancia, jefes de Estado, el propio Papa, visitas ilustres, es revisado antes de que llegue por una cápsula en más de una oportunidad. 24 horas antes, 8 horas antes, 2 horas antes. Se utilizan ese operativos detectores de metales, perros detectores entrenados para la detección de explosivos. Hay todo un aparataje que no se ve en televisión, que no se ve en los medios, pero que existe. Y no se ve precisamente para que no se sepa. Y te voy a llevar a otro lado, pueden buscar una imagen del Vaticano desde arriba, una imagen del Vaticano también como para entender cómo es la distribución de la arquitectura, de la parte de la construcción y de la plaza. De la Plaza San Pedro. Sí, claro, porque ahí hay una cosa súper interesante. Los que hemos tenido la posibilidad de estar ahí, la cantidad de gente que va es impresionante todos los días. Pero además tú puedes hacer un recorrido y entrar al Vaticano, a una parte, y recorrer sobre todo el tema, ¿no es cierto?, del museo, las pinturas y toda la parte arquitectónica, si quieres, y la parte artística. Pero que se meta un grupo, estoy pensando como los atentados de Barcelona, que se meta un grupo terrorista, no es tan difícil. No es tan difícil, creo yo, o me equivoco. A ver, en las visitas guiadas, hasta donde yo sé, pasan todos por detector de metales. No, eso lo tengo claro. No dentro del Vaticano, sino digo en la plaza. Tú estás pensando cuando sale el Papa los domingos a saludar, claro, y sale al balcón. O las audiencias de los miércoles. ¿No? O claro, o estoy pensando, sí, o sea, el Vaticano es chico. Es que Rafa decía una cosa que es importante. No hay ningún sistema de seguridad que sea invulnerable. Ninguno. Y ha quedado demostrado en Estados Unidos, en Israel, que son los países con mayor seguridad del mundo, donde no ha habido un atentado de este tipo, a un intento por lo menos magnicidios en Rusia. Tal vez ahí han aprendido cómo hacerlo. El tema es que estas grandes aglomeraciones de gente se han convertido. A mí de verdad lo que me preocupa mucho más que un atentado directo al Papa es un ataque explosivo. Mira, no, un ataque con auto. Un poco lo que una bomba. El auto que atropella gente como Barcelona, lo que pasó en Niza, Londres. Esa a mí mira, yo encuentro que el video de Filipinas lo encuentro medio como poco creíble. No sé si era, no sé, como que no lo siento como una amenaza, porque lo encuentro medio ridículo. O sea, parece como amenaza. A ver, lo que ocurre. Déjame llevarte un tema en particular. Los jóvenes que se suman a estos movimientos islamistas. Cuando fue el atentado de Londres, ¿te acuerdas? Que matan a un soldado en la calle. El servicio secreto británico una semana después detuvo a 2 jóvenes que iban viajando a Siria. Los detuvo porque tenía información creíble de inteligencia que iban a unirse a las filas del Estado Islámico. ¿Los jóvenes de cuánto estamos hablando? ¿20 años? 22 y 24 años. Ahora, entre el equipaje había un libro que se llama Islam for Dummies, el Islam para... el Corán for Dummies, para principiantes. ¿Qué te deja ver eso? Aquí hay un fundamentalismo tremendo. Pero es que no son gente instruida en la teoría del islamismo. Son jóvenes que se adhieren a la causa. Que se adhieren a la causa, pero porque tienen algunas características de personalidad especial. Por ejemplo, lo que los psicólogos, un psicólogo en particular con el que yo hablé, que se llama Mauricio, no me acuerdo el nombre, vale, tiene personalidad difusa. Son gente que, como le ocurre a muchos inmigrantes en Europa, viven en guetos, tienen un nivel de desempleo altísimo. No pertenecen a nada. Ni a la tierra de donde vienen sus padres o abuelos, ni a ese lugar donde están. Tienen, además, son discriminados en la calle, no se les da empleo, se los trata mal, se los mira con desconfianza. Y un día encuentran a un líder carismático que les promete una causa justa por la cual luchar, y van y se unen al Estado Islámico, y las imágenes están llenas de estos personajes de barbas larguísimas, pero ralas como un jovenzuelo de 19, 20 años, que se empiezan a entrar. De hecho,
hay un mensaje, que es la primera vez que se envía, un mensaje del Estado Islámico, ahora en español. Tenemos el video, escuchamos. El jihad no tiene fronteras. Hacer jihad a donde estáis. Inshallah, Allah estará complacido con vosotros. Nuestros hermanos en Barcelona, nuestra guerra con vosotros es hasta siempre por el fin del mundo. Deja esta guerra por nosotros. Salir fuera de unión de cristianos. Si no, nosotros nunca dejar a vosotros tranquilos, bienvenidos, nunca, jamás. Vengaremos vuestra matanza, en la que estáis haciendo ahora actual con el Estado Islámico. El Andalus volverá a ser lo que fue, tierra de califato. Ahí hay una serie de señales notables. Primero, lo joven que es este señor, que además su segundo apellido es Pérez. Está identificado por... ¿Pérez? Pérez, el segundo apellido es Pérez. O sea, ahí lo que digo, confirma lo que tú estás diciendo, que son jóvenes que salen a la causa, que realmente pueden llevar un año en esto y que tenían... Pero son segundas generaciones en tercera. Segunda o tercera generaciones. Claro. De mezcla ya de inmigrantes. Claro, y aparte, en este caso, cuando el Estado Islámico empezó a operar en Siria e Irak, los combatientes que fueron hacia allá fueron rápidamente identificados. Hay estimaciones de números de belgas, de franceses, de españoles, de británicos que fueron a pelear, y los servicios de inteligencia europeos empezaron a ponerle cerco a esta gente. No se le permite viajar a Occidente, y eso lo saben ellos. Entonces empezó a actuar esta segunda línea o tercera línea, que son jóvenes de segunda o tercera generación que no tienen el entrenamiento que han tenido las primeras líneas, que han estado combatiendo contra las fuerzas de la coalición o contra las fuerzas rusas, que son mucho, mucho más peligrosas, hay que decirlo, porque aplican el método ruso. Hasta el momento, esto no ha llegado a América Latina. Una última cosa. Él dice: el andaluz volverá a ser lo que fue. Eso es una ensoñación. El andaluz, él se refiere al califato. Se pueden distinguir, tras la muerte de Mahoma en el año 632, hubo 4 o 5 califatos. El primero, el de los 4 califas ortodoxos que fueron elegidos por la UMA, por la comunidad musulmana. Después viene el califato Omeya, después el Abbasi o Abbásida, después el Fatidí y después el califato Omeya de Córdoba, que es el que él se refiere cuando Andalucía, Andalucía era, y España, toda la península ibérica eran parte de este imperio musulmán, el cuarto más grande de la historia. Pero eso terminó en el año 1100. Estamos hablando de una época en que el Islam ocupaba un lugar preponderante en la historia de Occidente, porque además trajo la astronomía, trajo la hidráulica, la medicina, toda una cantidad de contribución cultural que ha tenido el mundo musulmán con el nuestro, que él pasa por alto, este jovenzuelo, y dice: no, volveremos a el andaluz. Claro, después de eso hubo un imperio, el califato otomano, y de hecho el califato otomano terminó en 1924, y además hay un periodo ahí en que no hay un califato. Entonces, este resurgimiento del califato en boca del Estado Islámico es una ensoñación que tú le puedes vender a jovencitos que no tienen ni idea de historia, y que dicen: sí, la yihad no tiene límite. Yihad ni siquiera significa guerra santa. Yihad, en la traducción literal, es esfuerzo, y puede ser esfuerzo por ser un buen musulmán. Entonces, acá hay todo un discurso torcido y pervertido del Islam que se le vende muy bien a jóvenes con una personalidad difusa, pero que cualquiera que se meta a leer un poco sobre las reales contribuciones del mundo islámico a la cultura occidente descarta a la primera lectura. Lo que dice Polo, ¿qué pasa con ISIS en Latinoamérica? ¿Qué pasa con ISIS en Chile? Empezando además la visita del Papa en enero. Claro, y el panorama mundial está las cambiando. Grandes concentraciones de emigrantes del mundo. Bueno, nosotros tenemos palestinos. 300.000 a 600.000 palestinos que además vienen de Beit Yala. Claro. Vienen de Beit Yala, que es un sector católico de Palestina. De Belén, claro. Beit Yala, Belén, Bet Sahur, están los 3 juntitos. Después tenemos sirios y libaneses que han sido tradicionalmente hasta la guerra en Siria, eran súper tolerantes, conviven ahí las religiones en este mosaico cultural y religioso que es Levante, con dificultades, pero que al integrarse a nuestras comunidades lo han hecho de manera espectacular. Nosotros tenemos en Chile una cantidad de colonias de inmigrantes que se integran y que son parte de nuestra cultura. Después, en Paraguay, ¿te acuerdas que cuando
Al Qaeda empezó a operar, se habló de Paraguay y la Ciudad del Este como un foco sospechoso de tener contactos con Al Qaeda. Y se hizo ahí un link con Iquique que nunca pudo ser probado. Eso da una voz de alerta, aunque nunca haya sido probado, porque Iquique es una de las posibles visitas al Papa. Si mal no recuerdo, era